Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días en el último día y último domingo del mes de agosto. Después de conocer lo que pasa en España y el mundo, en la edición del informativo de la mañana fin de semana llega aquí a la cadena COPE el tiempo de contarles lo más destacado de estos últimos días en la actualidad religiosa de España y del mundo. Es una nueva edición del informativo Iglesia Noticia que hacemos hoy con Cinta Molina en el control de sonido y Ana Almazán en la producción. Nos detendremos ampliamente en nuestro programa de hoy en los nombramientos del hasta ahora arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, como nuevo arzobispo de Madrid, donde sucede al cardenal Rouco Varela. Mientras tanto, el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, deja el Vaticano para hacerse cargo de la Archidiócesis de Valencia. Ya sabemos que tomará posesión el próximo 4 de octubre. Recordaremos también que ha fallecido el obispo emérito de Canarias, Ramón Echarren, y que un orensano, el misionero saveriano Adolfo Zón Pereira, ha sido nombrado por el Papa obispo coadjutor de la diócesis de Alto Solimões en Brasil. En Ávila comienza mañana el Congreso Internacional Teresiano, preludio de los actos del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Y también mañana, convocado por el Papa Francisco, se celebrará en el Estadio Olímpico de Roma el primer partido de fútbol interreligioso por la paz. Estas y otras informaciones hasta las 9 aquí en Iglesia Noticia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El Papa Francisco nombró el jueves a Carlos Osoro, hasta ahora arzobispo de Valencia, nuevo arzobispo de Madrid, donde sustituye al cardenal Antonio María Rouco Varela, que hace 3 años, al cumplir los 75, presentó la preceptiva renuncia ahora aceptada. Además, y para suceder a Carlos Osoro, el Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Valencia al cardenal Antonio Cañizares, actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano. Tanto el cardenal Rouco como Carlos Osoro continuarán como administradores apostólicos de sus diócesis hasta el momento de la toma de posesión de los nuevos titulares. Recordamos que el nuevo arzobispo de Madrid nació hace 69 años en Castañeda, en Cantabria. En esa diócesis de Santander ocupó diversos cargos, entre ellos los de vicario general y rector del seminario, hasta que en 1997 fue nombrado obispo de Orense. 5 años más tarde fue nombrado arzobispo de Oviedo y desde 2009 era el arzobispo de Valencia. Desde marzo es también, recordamos, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Nos vamos hasta Valencia con la información de Luis Agudo. Visiblemente emocionado y con necesidad de agradecer a los valencianos el tiempo de profunda felicidad, dijo, que ha podido vivir en los últimos 5 años como arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro recibía el pasado jueves el anuncio ya oficial de la Santa Sede de que el Papa Francisco le había confiado la Archidiócesis de Madrid y de que su sucesor en la de Valencia sería el cardenal Antonio Cañizares. Inmediatamente los campaneros de la Torre del Miguelete de la Catedral de Valencia comenzaban el volteo a mano de las campanas siguiendo la partitura de cambio de obispo, una tradición medieval. Las cientos de personas, muchas de ellas jóvenes del movimiento diocesano Juniors y Scouts, que habían acudido al Palacio convocadas por SMS tras los rumores y las publicaciones en la prensa, acogían con más de 1 minuto y medio de ovación la llegada para el rezo del Ángelus del hasta ese momento todavía pastor de la diócesis de Valencia. En su carta de despedida, Monseñor Carlos Osoro explicaba que dejaba una diócesis en la que se había sentido siempre acogido y querido. Y lo expresaba también así a COPE. Yo no sé cómo agradecer a los valencianos todo lo que yo he recibido en estos años. Ha sido muchísimo. Yo marcho de una forma diferente. A veces cuando he ido a mi tierra me preguntaban, pero bueno, ¿qué te dan allí en Valencia? ¿No? Pero la sorpresa llegaba al final del acto, cuando ante todos Monseñor Osoro sacaba su teléfono móvil e intentaba llamar a Roma al cardenal Cañizares para felicitarle por su nombramiento, ya como arzobispo de Valencia. Se topó con el buzón de voz activado y pasó esto. Voy a llamar a don Antonio Cañizares a ver si me coge el teléfono, porque él te estará también con mucho lío, pero voy a intentar llamarle. Lo siento, pero buzón. Antonio, tienes aquí muchísima gente que te quiere y te espera. Acabo de leer la carta que yo dirijo a los valencianos, la tuya la darán a los medios de comunicación social. Y yo he mandado una carta también para Madrid que he leído aquí a los medios. Un abrazo y ya nos hablaremos. Pero oye, solo voy a pedir el aplauso de todos. Oye.
Tras ello, el arzobispo ya electo de Madrid leyó una carta a su nueva diócesis y a la salida del Palacio Arzobispal se colocó él mismo para uno a uno ir saludando a todos los que habían acudido a ese acto. Más de una hora estuvo estrechando manos, recibiendo abrazos y bendiciendo a niños. El nuevo arzobispo de Valencia, que tomará posesión el próximo 4 de octubre, es el cardenal Antonio Cañizares, que cumplirá 69 años el próximo mes de octubre. Es valenciano de Utiel y tras varios años dedicado a la docencia en distintos centros de Madrid, fue secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe hasta que en 1992 fue nombrado obispo de Ávila. 4 años más tarde fue trasladado a Granada y desde allí en 2002 a la sede primada de Toledo. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo, también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. En el año 2006 fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI y en 2008 nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino, un cargo que ha ocupado hasta conocerse este nuevo destino. Con él, tras hacerse público el nombramiento, habló la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, don Antonio, cardenal arzobispo de Valencia. ¿Ha hablado ya con el Papa Francisco? ¿Cómo se siente? Tengo que recibir, antes de marcharme de aquí, las orientaciones del Santo Padre para esta nueva diócesis, a la que él quiere, verdaderamente, y ha dado unas muestras de generosidad para conmigo muy grandes al enviarme a esta diócesis que tiene tantísima vitalidad en todos los sentidos. Estoy admirado de lo que es Valencia, de la gran obra que ha realizado allí mi querido amigo, antecesor, don Carlos Osoro. Es impresionante lo que ha hecho. Debo continuar esa labor, quiero continuar esa labor, pero también los anteriores arzobispos, el cardenal Agustín García Gasco, después también don Miguel Roca, don José María García Leguera, que me ordenó. Tengo una pléyade de arzobispos que han sido colosales. Debo de seguir esa trayectoria. Para mí es muy clave la figura de Santo Tomás de Villanueva, obispo de los pobres y obispo de la reforma de la Iglesia y de la sociedad en el siglo XVI. Son también mis caminos, ser obispo de los pobres, estar al lado de los pobres, predilección por todos, pero especialmente predilección por los pobres y por los sacerdotes, ayudarles en todo y contar con ellos con todo. Aquí en Roma usted ha sido prefecto, pero siempre se presentaba como pastor. Ante todo, yo soy pastor. Ciertamente soy pastor. Y como comentaba el Santo Padre en una ocasión, usted dice que el pastor debe oler a ovejas. Yo quiero oler a ovejas y voy a oler ovejas. Para oler a ovejas, estar con ellas, a su lado. Y sobre todo con las que necesitan más para andar, para buscar pastos. Los jóvenes, los que lo están pasando muy mal, los parados, las familias rotas. Estar muy al lado de todo, tanto sufrimiento. Es ser buen pastor. Yo quiero ser pastor conforme al corazón de Dios. O sea, que eso de Roma veduta, fede perduta, nada de nada, ¿no? Todo lo contrario. Para mí ha sido mi gran fortalecimiento. Y además también, yo que siempre he estado muy arraigado a España y a Valencia, esa concreción no me ha hecho perder Roma, sino al contrario. La universalidad de Roma, que me ha hecho ver toda la Iglesia, me ha hecho vivirla desde la realidad concreta de mi España y de mi Valencia. Y desde ahí estaré. Y también me ha hecho ver desde la Congregación de los Santos el gran testimonio de santidad que hay desde todos los rincones de la tierra. La Iglesia es santa, verdaderamente. Y eso para mí ha sido como un aliciente de esperanza que debo yo ahora compartirlo. Yo les decía también en la carta que he dirigido a mis queridos diocesanos de Valencia que yo he sido enriquecido mucho, y de otras razones, por mi paso por aquí, por Roma. Y ese enriquecimiento yo debo volcarlo en mi diócesis y en España en estos momentos. Incluso veo toda estas etapas anteriores como una preparación para esto. ¿Le queda algo en Roma? ¿Le queda algo por hacer? En primer lugar, de agradecimiento a Benedicto XVI y al Papa Francisco, mis queridísimos papas, realmente. Han sido para mí muy comprensivos, muy generosos, me han ayudado tanto, me han estimulado tanto. Yo quiero despedirme de los dos y ponerme enteramente al servicio de los dos y también pedir su oración, que seguro que Dios los escucha mucho. Y después, como cosa que siempre tengo y siempre tendré, es que coloquemos, y ha sido otro grandísimo don que he recibido aquí, que coloquemos la celebración en el centro de la vida de la Iglesia, la Eucaristía en el centro de la vida de la Iglesia, porque eso es el alma de la Iglesia. Si queremos que haya una iglesia evangelizadora, una iglesia que se postre entre los pobres, tiene que ser una iglesia profundamente eucarística, que viva la adoración que es la liturgia. Y los trabajos que teníamos en marcha continuarán cuando yo deje la congregación y siempre estaré dispuesto a ayudar en todo lo que se me pida. Muchas gracias, don Antonio, y hasta pronto. Hasta muy pronto. Continuamos en Iglesia Noticia porque en declaraciones a la cadena COPE el cardenal Rouco Varela ha expresado su agradecimiento por estos casi 20 años de trabajo al frente de la archidiócesis madrileña. Mira, pues con mucha gratitud a nuestro Señor y además también hicimos una especie de sentimiento de paz interior y de
esperanza, porque la diócesis de Madrid va a continuar siendo servida por un querido hermano del episcopado, y eso le da al que hace el relevo pues mucha paz interior, pero sobre todo la da nuestro Señor. Han sido muchos años de ministerio episcopal, 38 van a ser el día 31 de octubre, y poder servir a la Iglesia como obispo, 38 años. Significa poder servir al Señor pues de una forma muy singular, a través de un seguimiento pues apostólico, en el sentido más bíblico de la expresión, por lo tanto de entrega completa, ¿no? Y luego significa servir a los hombres y a las personas, en relación con el bien definitivo y el bien último del hombre, que es el de la salvación. También nos habló el cardenal Rouco de su sucesor, Carlos Osoro. Pues le traje a Santiago de Compostela para dirigir ejercicios de mis sacerdotes en algunas ocasiones. Le conocí después como obispo de Orense, yo fui uno de los obispos consagrantes. Después estuve con él cuando hizo su entrada, tomó posesión en Oviedo y luego en Valencia. Por lo tanto, sí, fue un alumno de aquella generación del primerísimo posconcilio que se mantuvo fiel y se mantuvo en una actitud de entrega sacerdotal a nuestro Señor y a la Iglesia. Son ya el nuevo arzobispo nombrado de Madrid y esa generación de obispos, que son ya la mayoría, la Conferencia Episcopal Española, o una buena parte de la misma, pues los obispos de la segunda generación del posconcilio. En Iglesia Noticia es el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Le conocí en su casa cuando era joven obispo de Orense, hace un buen puñado de años, y ya entonces me llamó la atención en él su discreción y su cercanía, dos virtudes que pueden parecer contradictorias y difíciles de conciliar, pero que ejercía con pasmosa y llamativa naturalidad. Luego el Señor le llevó a Asturias, cerca de su Cantabria natal, y más tarde a la luz mediterránea de Valencia, y siempre le he visto y sentido discreto y cercano. El cardenal Rouco ha prestado una última e impagable servicio a la diócesis de Madrid y a la Iglesia en España, y ahora don Carlos Osoro le sucede al frente de la diócesis de Madrid. Dos cosas me han llamado también la atención en sus primeras declaraciones. En sus respuestas recurre enseguida al Evangelio, a lo que el Señor decía y hacía. Ha dicho que no se puede ser cristianos de salón, y cuando se le han preguntado si está preocupado por las cosas de la política, ha recurrido a San Agustín, a una frase genial de aquel santo obispo: no busques qué dar, date a ti mismo, y ha saltado a lo que Jesús dijo a sus discípulos ante la multitud que le seguía hambrienta: dadles vosotros de comer. Es lo que hará don Carlos, con discreción y cercanía humana, darse a sí mismo, sin rebajas, y enseñarnos a ser cristianos no de salón. El Papa Francisco le puso un calificativo: el obispo peregrino. San Juan Pablo II quería a los cristianos españoles en la calle, ¿recuerdan? Seguirá don Carlos, no lo duden, el ejemplo del Papa, que le ha confiado con fundamentada esperanza la diócesis de Madrid y bastantes tareas más en nuestra Iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que pasen un buen día. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. ¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo. La mañana de COPE ahora suena distinta. Ángel Expósito ya está en la mañana, contigo de lunes a viernes desde las 6. COPE, estar informado. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Nos adentramos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional. Nos vamos hasta el Vaticano, donde el miércoles se celebró la habitual audiencia general del Papa Francisco. El jueves llegaba a los jardines pontificios una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de CUBE. Corresponsal en Roma, Paloma García Mejero. Muy buenos días. Buenos días. Pues sí, el miércoles el Papa retomaba el artículo del credo: la Iglesia es una y santa, y advertía en italiano cuánto mal hace la chiacchiera en las parroquias. En español lo decía así:
envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. En esto consiste la santidad de la Iglesia, recordaba el Papa, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y en gracia. Tuvo un saludo especial y cariñoso para los obispos cubanos que habían venido para su gran momento del jueves. Mañana tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y ahí está la Virgen de la Caridad del Cobre en la parte alta de los jardines, muy cerquita del helipuerto. Estuvo, por cierto, el cardenal Antonio Cañizares. Fue prácticamente lo último que hizo antes de que saliera el boletín con su nombramiento. Recordamos también, Paloma, una iniciativa del Papa Francisco prevista precisamente para mañana lunes. Es un partido de fútbol interreligioso por la paz para mostrar al mundo que es posible esa cultura del encuentro que tanto predica. Sí, la idea fue suya, desde luego, y el organizador, que es Zanetti, un exfutbolista argentino que tiene también una fundación benéfica, se llama Pupi, pues hablaba así para los micrófonos de COPE. Un saludo muy grande a Cadena COPE y que nos acompañen para este partido del 1 de septiembre en el Olímpico de Roma, porque detrás de este partido hay un mensaje muy fuerte de nuestro Papa, que es la paz en el mundo. Un beso para todos. El partido es mañana, efectivamente, en el Olímpico de Roma a las 9 menos cuarto de la noche. Lo contaremos aquí en COPE y estarán pues desde el Tata Martino hasta Wenger, Messi, Mascherano, Ronaldinho, Eto'o, Zamorano, y puede que se apunten algunos más de los más conocidos a última hora. Maradona incluso ha dicho que quiere estar. Pero lo importante son las escolas, que es la organización benéfica promovida por el Papa. Es una de las grandes ideas que ha tenido de cara a ayudar a los chavales, ¿no?, en esa cultura del encuentro, y hace campañas de concienciación, desarrolla programas propios, apoya proyectos educativos. Quiere convertirse en una especie de lazo entre las diversas escuelas educativas del mundo, y eso es lo que el Papa tiene ahora mismo en el corazón. El partido, digamos, es la excusa para que las escuelas tengan esta semana el pistoletazo de salida. Gracias, Paloma, buen domingo y mañana buen partido. Igualmente. Les contamos también en Iglesia Noticia que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Alemana ha mostrado su apoyo a la canciller Angela Merkel en el envío de tropas a Irak para frenar el avance de las milicias del Estado Islámico. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. El documento que ha hecho público la Conferencia Episcopal Alemana lleva por título «El terror en Irak debe ser detenido», y en él se apoya la decisión del gobierno de Angela Merkel de enviar armas no letales a los kurdos en el norte de ese país. Los obispos alemanes advierten que las medidas militares, incluyendo el envío de armas a una de las partes en conflicto, no pueden ser nunca un medio de la política de paz y seguridad que se dé por supuesto y sin cuestionamientos. Pero añaden que en determinadas situaciones no puede descartarse mientras no haya disponibles otras posibilidades de actuar de forma menos violenta con el objetivo de evitar violaciones masivas de los derechos humanos o el exterminio de un grupo étnico. Así dice el texto. El gobierno alemán ha dado un giro en su habitual política exterior antibelicista y este envío de armas no cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión pública alemana, pero la Iglesia Católica lo avala, argumentando que los países tienen el deber legal de reaccionar activamente contra un genocidio. En torno a la seguridad del Papa Francisco, que, como nos contaba Paloma García Ovejero, el miércoles reanudó las audiencias en la Plaza de San Pedro, nos habla hoy en su comentario la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero. En la Segunda Guerra Mundial, Stalin, preocupada por la influencia y el poder moral de Pío XII, preguntó con qué ejército contaba el Papa. La respuesta fue inmediata. Su santidad no tiene más soldados que los 164 guardias suizos armados con alabarda. La fuerza moral, el prestigio del pontífice son, sin embargo, planetarios. Lo que el Papa dice, su condena constante y enérgica de la violencia, su defensa de la libertad y de los derechos del hombre, no dejan indiferentes y soliviantan a quienes buscan la guerra, practican el odio y el avasallamiento del ser humano.
El objetivo de los hombres del terror es hacer que la voz del Papa calle. En el pontificado de Juan Pablo II, la Unión Soviética, el 13 de mayo de 1981, organizó el complot con el fin de acabar con su vida. El diario El Tempo di Roma en estos días ha hablado que a Papa Francisco le ha amenazado la Yihad Islámica, una noticia que el Vaticano ha desmentido. El día a día de Papa Francisco no se ha alterado, lo más mínimo. Y en la audiencia de los miércoles la plaza sigue abarrotada de fieles. Papa Francisco baja del coche sin cristales protectores, se acerca a los peregrinos, les abraza, incluso muchas veces acepta hasta el mate. Por supuesto, no lleva chaleco antibalas, no tiene miedo, porque al igual que Juan Pablo II en el viaje a Turquía, cuando soplaban los vientos fundamentalistas y el terrorista Ali Aka había anunciado que le mataría, al preguntarle si tenía miedo, me contestó que cuando el amor es más fuerte que el peligro, nunca se tiene miedo, que el mundo tendría que aprender a amar a Dios. Papa Francisco no cesa de recordarlo, de pedírselo, que aprenda a amar al Señor. Y por eso Papa Francisco tampoco tiene miedo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El pasado lunes falleció a los 84 años Ramón Echarren, obispo emérito de la diócesis de Canarias, de la que fue titular de 1978 a 2005. Nos lo cuenta desde COPE en Las Palmas, Santiago Morollón. La Catedral Basílica de Canarias estaba llena de gente en el entierro de Ramón Echarren, y es que Canarias quería despedir a uno de los prelados más queridos por el pueblo. Estuvo 36 años en las islas, tiempo de sobra en el que demostró su humanidad, su generosidad, así como su amor por los pobres y la justicia. El obispo Francisco Cases destacaba también su activa labor en Cáritas. Hoy el pueblo de Canarias hace memoria de don Ramón, de su vivacidad, de su humanidad. Una memoria que está viva en el pueblo canario, al que él amó. En su pontificado, Cáritas ha recibido un impulso tremendo que él, desde el principio, desde que inició su sacerdocio en Madrid, mimó aquella realidad de Cáritas. Monseñor Ramón Echarren ya descansa en el suelo de la Capilla de los Dolores, en la Catedral, el lugar que eligió para ser enterrado. La misionera de Inmaculada Concepción, Juliana Bonoa, ha recibido ya el alta médica al no estar contagiada del virus ébola y tras pasar 21 días de aislamiento en el Hospital Carlos III de Madrid, al que, recordamos, fue trasladada con el hermano de San Juan de Dios, Miguel Pajares, desde el Hospital San José de Monrovia. Mientras tanto, la religiosa guineana de esta misma congregación, Paciencia Melgar, ha confirmado a la cadena COPE que tanto ella como la hermana Elena han recibido el alta médica tras superar la enfermedad del ébola y que ahora descansan para recuperarse hasta que la congregación decida su futuro. Ya no tengo nada, alta definitiva. Las dos estamos recuperadas. De momento no pienso hacer nada, solamente lo que tengo presente en ese momento es recuperarme. Lo otro no pienso en ello. Ya vendrá cuando tenga que venir. En Monrovia está desde hace unos días el coordinador de proyectos de la ONG Juan Ciudad, Roberto Lorenzo, para estudiar con las autoridades locales y representantes de la OMS lo antes posible la posibilidad de reabrir el Hospital San José, clausurado el 1 de agosto. Para ello cuentan ya con medicamentos y material sanitario de protección, además de un nuevo envío que gestiona ya la Agencia Española de Cooperación Internacional. Está acabando agosto y vuelve poco a poco la normalidad también en la atención pastoral a los fieles en las zonas turísticas. Nos lo cuenta en este reportaje Isabel López. Aprovechando los últimos días de vacaciones, los últimos rayos de sol, paseos por la playa, llega el momento de hacer un repaso de estos días inolvidables y salir de dudas, porque parece que todos nos ponemos de acuerdo para viajar a los mismos lugares, en las mismas fechas, y al final, aquellas vacaciones en las que te imaginabas que iban a ser silenciosas, se convierte en multitud. Incluso los domingos, cuando vas a misa. Los lugares más visitados son la costa mediterránea y las islas, entre otros. Las catedrales, santuarios, monasterios y parroquias se adecúan a esta temporada para dar el mejor servicio a sus visitantes y feligreses. Así nos lo explica el párroco Fructuoso Antolín de Nuestra Señora del Carmen en Zahara de los Atunes. Yo tengo en invierno una a las 12 y en cambio ahora en
tengo que poner 4 por lo pronto, más la de la víspera de fiesta. Yo la iglesia la tengo abierta por la mañana de 9 a 2 y por la tarde abro a las 7 y a veces son las 12 de la madrugada y está abierta. La del sábado se repleta. Ahora, la de las 9, por ejemplo, en concreto, del domingo, sí, la gente en la calle. Y no te confundas, que no se trata de una fiebre religiosa repentina. Tiene un nombre: turismo nacional e internacional. Los que vienen aquí son mayoritariamente de fuera, o vienen mucho Madrid, Sevilla, del País Vasco y navarros, de todas partes. En cuanto a extranjeros, pues yo no me he encontrado con gran dificultad. Aquí hicimos, para los pueblos que estamos en la costa, un folleto que está la misa en todos los idiomas, vamos, 4 o 5 idiomas, los más fundamentales, para que pueda seguir la misa, ¿no? Es una especie de misalito, que está en español, francés, alemán, italiano, inglés, y claro, pues les viene muy bien, ¿no? Pues pueden ellos seguir perfectamente la misa. Esto también ocurre en lugares donde se unen no solo los feligreses, sino también turistas y peregrinos, como en el caso del santuario del Lluc, en Palma de Mallorca. Nos lo cuenta el prior Antonio Vallespir. Ahora, para la temporada turística van pasando muchos visitantes. También, ya hace algunos años, pues se da este fenómeno que es el turismo religioso. Nosotros tenemos para esto dispuesto varias instalaciones con imágenes, audiovisuales y diferentes lenguas a fin de que el visitante se dé cuenta que llega a un lugar singular. El santuario recibe 350 a 400.000 visitas al año. Normalmente sorprende que en una isla tan pequeña haya tanta variedad de paisajes y que aquí, en medio de la montaña de la Sierra de Tramontana, haya un santuario de estas dimensiones y tan visitado. Yo, en el libro de visitas que hay en el Camarín de la Virgen, recuerdo una muy cortita y que lo dice todo. No conocía el paraíso, ahora ya lo conozco. De todas las nacionalidades. De hecho, últimamente, pues los grupos de turistas rusos que vienen a visitar el santuario es numeroso. También hay muchos grupos de alemanes. Si hay personas en la Eucaristía de otras lenguas, pues les decimos unas palabras de bienvenida o celebramos algún trocito en latín. En cualquier estación del año, los hombres de Dios están siempre al servicio de cualquier persona. Sus puertas siempre están abiertas. Recordamos antes de terminar que mañana comienza en Ávila el Congreso Internacional Teresiano, antesala de la apertura del 5º centenario de nacimiento de Santa Teresa. Nos despedimos hoy con el himno para el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús que ha compuesto la carmelita Claire Sokol y que cuenta con la música de la Orquesta Santa Teresa de la Catedral St. James en Seattle, en Washington. Las voces las ponen las religiosas carmelitas de todos los rincones del mundo: Australia, Canadá, Filipinas, Singapur, India, Colombia o Bélgica, y entre ellas hay 2 españolas, María del Mar Raez y Eva Batista. Así nos despedimos hoy en Iglesia Noticia, en este último domingo de agosto. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos con la sintonía de la cadena COPE, con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa. Que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.